Yo tiendo a creer que eso está mal diagnosticado. ¿Por qué? Porque si vos tenés síntomas de cualquier tipo, vas al médico a los 6 meses, te dice, ya entendí. Te medica, a los 6 meses tenés el mismo problema, los mismos dolores, a los 12 lo mismo, a los 18 lo mismo, a los 24 lo mismo. En algún momento decís, che, me parece que no me están diagnosticando bien. Yo creo que Argentina está mal diagnosticada, que detrás de la inflación se genera principalmente, después hay otros motivos por el déficit, se acelera cuando hay devaluaciones. Las devaluaciones ocurren cuando vos atrasás el tipo de cambio, cuando el dólar se vuelve barato. El dólar se tiende a volver barato cuando vos tenés déficit, entre otras cosas. Entonces, el déficit hace que generes inflación y que las devaluaciones, producto del déficit, te las aceleren. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué tenemos déficit. Argentina en los últimos 57 años tuvo déficit en 53. La pregunta es ¿por qué? ¿Nos falta plata? No, Argentina tiene el triple de plata por cada argentino que hace 25 años. Me está jodiendo. Sí. ¿Y entonces? Si vos vivís en la ciudad de Buenos Aires, y comparo con hace un cuarto de siglo, el Estado Nacional por cada familia tipo, padre, madre, 2 hijos, tiene $7.200 más por cada uno de nosotros por año. ¿Y la ciudad de Buenos Aires tiene otros $7.200 más por año para cada uno de nosotros. Hay $1.200 más por mes por cada familia de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, los tendría que ver, no los ves. Entonces, yo lo que creo es que... Pero perdón, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo cuentan? Porque una cosa es contarlo todo el tiempo, porque si no, no cobramos conciencia. Porque igual que en tu casa, cuando hay mucha plata, y no solo pasó con el Estado Nacional, que multiplicó mucho sus gastos, sino que estás en una ciudad rica, gastás en cosas que no son prioritarias. Y cuando te ajusta el cinturón, decís, ¿y para qué estaba gastando en esto? Entonces, a veces que cuando uno da esta pelea, y yo me acuerdo de la entrevista en la campaña de 2017, yo decía, la ciudad de Buenos Aires gasta en esto, en esto, bueno, yo me acuerdo que ese día Martín Lustó estabas recaliente con Larreta porque decías, es más, estábamos en tu oficina charlando y yo entro y había como carteles amarillos, globos, todavía creo que estaban los globos, no sé si los globos, pero era todo amarillo, y vos me decías, es imposible que Larreta siga pegando y siga gastando plata en cosas que no interesan tanto, porque hay cosas más importantes como la educación, escuelas, hospitales, no sé qué me dirás, y a la vez los llamados, que también es un montón de plata. A mí Larreta me llamaba todos los días, a mí y a cualquiera. Eso es mucha plata que se gasta y no es necesario. ¿En qué se pone esa plata entonces? Bueno, vos recién mencionabas, pensá que cuando Argentina era un país que tenía una clase media muy potente, y esa clase media recibía bienes y servicios públicos por parte del Estado que no tenían parangón en nuestra región. Y de hecho tenía mejor Estado que algunos de los países que hoy nos parecen muy desarrollados. Cuando el Estado te deja de dar eso, no solamente te cobra más impuestos, porque de ahí viene la plata, sino que te deja de dar eso y vos te tenés que salir a comprarlo. Porque, por ejemplo, si vos tenés suerte y tenés un trabajo en blanco, por ahí tenés obra social. Y hasta inclusive por ahí te pagan una prepaga si tenés un muy buen trabajo. Bueno, estás aportando para no ir al sistema público. Si mandás a tu hijo a un colegio privado, estás haciendo lo mismo. Pero también pagás seguridad. Cuando vos le pones rejas a tu casa, vos no le mandás la factura al Estado y decís, mirá, como no me cuidas el barrio, acá te mando la factura de las rejas. O cuando tenés guardia, o cuando te tomás un remiso o un taxi, o mandás a tu hijo en un remiso o un taxi a la noche porque tenés miedo de que esté esperando en la parada de un colectivo. Entonces, todas esas cosas hacen no solo que pagues más, sino que de hecho, para el resto de las cosas, te quede todavía menos dinero. Ahora, pero por ejemplo, hablábamos del caso de Larreta. Con todo lo que está haciendo Larreta, ¿qué te parece que es lo que hace que podría evitarse lo que la ciudad esté más linda? Y en qué podría, distribuirse esa plata, ya que hablas de educación, de salud, básicamente, son políticas de Estado también? No, yo creo que Larreta como jefe de gobierno hace algunas cosas muy bien, otras bien, y otras que, en mi gusto personal, no las haría porque no son prioritarias. ¿Cuáles, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, ¿No te importan las plantitas en las plazas? No, pero depende pero digo, son divinas, pero capaz que esa plata puede ser una fortuna. Las plantitas en las plazas, a mí me parece que el espacio público es muy importante, porque es el lugar en el que salimos a la vida con el otro. Entonces el espacio público es muy importante. La seguridad es muy importante porque si no, no salís a la vida con los demás. Miro la obra que está haciendo con el Mitre, y a mí me gusta, me parece una buena obra. Que en una ciudad, uno de los principales problemas que tiene la ciudad es cómo fluye el tránsito. Entonces a mí me parece una buena obra. Después miro el soterramiento del Sarmiento y digo, eso no es una buena obra, a pesar de que ahí participa la Nación, y lo digo en general, porque ahí lo podés resolver de otra manera con trincheras, como se hacía antes y como tiene hecha parte de otras vías, de otras líneas. De la misma manera que creo que hacer los Juegos Olímpicos y gastarte 8.000 millones de pesos no es prioridad. ¿Por qué? Bueno, porque tenés un montón de otros problemas en la ciudad, entre ellas una salud pública y una educación pública muy deficiente. ¿Y cómo se hace? Se dice, la verdad que paso, los Juegos Olímpicos no,
prefiero invertir esa plata en otra cosa. ¿Se puede hacer eso? Digo, Sí, te lo que proponen y vos pasa decís... que tiene que ver con el humor social también, porque cuando Claro. yo esto lo vengo diciendo hace un montón, porque miro los números No, a agregados mí y me digo, copa nuestro lo que Estado dices, o sea, tiene entiendo mucha que está plata. buenísimo que los chicos vengan acá a la Argentina y demás, pero después pienso, si eso es tanta plata, la verdad que hay un montón de lugares que podrían Sí, pero a veces, recibirla mucho pero a mejor. veces, insisto, cuando todo parece holgado, Argentina tiene ciclos. Y en esos ciclos siempre en la caída nos la pegamos todos, nos pegamos la frente contra el escritorio. Salimos con un moretón siempre. Particularmente salen con un moretón los que menos tienen. En todas las crisis. La historia del crecimiento, la desigualdad y la pobreza en Argentina es la historia de las crisis. Entonces, el problema es que cuando las cosas parecen holgadas, parece que nos va bien y crecemos, no prestamos atención a esas cosas. Igual que en tu casa, insisto, cuando te entra mucho dinero, si tenés la suerte de que te entre mucho dinero, el día que te falta decís, ¿para qué estaba gastando en esto? Empezás a cortar y acomodás y decís, che, Era todo mucho esto es mejor al final que no lo prescindible. necesitaba. Todo esto es prescindible. Entonces a mí me parece que eso, que parece menor, hay mucha más plata en el Estado y no rinde, tiene un montón de impactos. Por ejemplo, eso, si vos administrás siempre así, terminás teniendo déficit. Si terminás teniendo déficit, tenés inflación. Entonces el problema es que la política no ordena todas estas múltiples... Nosotros somos una sociedad muy demandante, por suerte. Más que otras sociedades latinoamericanas, porque hemos tenido un pasado con una clase media pujante, con provisión de bienes públicos, con la ampliación de derechos, somos muy demandantes. Pero hay veces que no todos los derechos, todas las demandas al mismo tiempo se pueden cumplir. Entonces, la tarea de la política es ordenar esas prioridades. Felipe González, que estaba acá en la Argentina hace poco... Está en la contratapa de tu libro también. Sí, que escribió sí. para la contratapa del libro. Pero Felipe González, que es para mí uno de los líderes Es un que yo he referente. conocido, que más admiro, dice que la política es el arte de administrar el espacio público compartido. No hay espacio público compartido más grande en ninguna sociedad que el Estado. 40% de la economía, salud pública, educación pública, seguridad, infraestructura, las leyes que nos damos, la cultura con la que interactuamos. Entonces, si vos desordenás el Estado, desordenás la vida pública y desordenás la economía. Entonces, lo primero es eso. Argentina, la clase política, no estamos a la altura de las circunstancias para priorizar como corresponde. Cuando sobra, cuando te podés endeudar, pensá que cuando asumió Cambiemos, 1 de cada 5 pesos que estábamos gastando los teníamos que pedir prestado. 1 de cada 5 pesos que el Estado argentino gasta los tiene que pedir prestados. Entonces, si vos no ordenás bien cómo gastás, vas a terminar en otras crisis, de algún tipo u otra, con más inflación, con más deuda, pero las cosas que Ahora, sabemos. Martín, hablando de crisis, ¿sentís que, tengo la sensación, tal vez me equivoco, como que venimos de crisis en crisis, de gobierno en gobierno, y todos nos traen soluciones que después no vemos en la práctica? ¿Sentís que el humor social hoy está cuasi insoportable, al límite, que estamos como esperando que el 22 de junio digan quiénes van a ser los candidatos, que va a ser muy difícil hasta octubre, pero que a la gente, no sé, la tocas un poquito más profundo y estalla, estamos cansados? ¿Sentís ese humor social raro en la Argentina? Sí, pero vos dijiste recién algo muy importante. Nosotros vivimos de crisis en crisis y hemos probado un montón de cosas. Por eso yo insisto con bajar un poquito, sumergirnos un poco para ver qué es lo que está debajo que nos genera las molestias. ¿Por qué? Porque si vos prestás atención a los presidentes del 83 para acá, a los únicos que les ha ido bien económicamente, es decir, que han podido proveer algo y que la sociedad valora cómo funcionaba la economía en su periodo presidencial, son aquellos que agarran el poder y agarran el gobierno después de la crisis. Claro. Entonces Menem después del 89, Kirchner después del 2001. ¿Por qué? Primero porque las cosas que te impiden crecer, que acumulaste, de golpe viene el tsunami de la crisis, se lleva puesto parte de la sociedad, te tira gente a la pobreza, pero también tiende a barrer aquellas cosas que te impiden crecer. Segundo, porque la sociedad se asusta y demanda menos y permite prioridades. Entonces, durante ese breve tiempo, la economía responde, rebota y de hecho tiende a crecer porque hay un poquito de orden y porque lo que no funcionaba te lo eliminó la crisis. Una vez que eso se acaba, vuelven los problemas. Vuelve todo a lo mismo. Entonces, lo primero es, nosotros tenemos crisis porque no estamos mirando bien qué es lo que ocurre. Segundo, sí, el humor, yo lo noto, nuestras circunstancias ahora no son como el 2001, que el 2001 fue como la Gran Depresión americana, 50% de gente en la pobreza, 1 de cada 4 personas no encontraba trabajo, 5 presidentes en 2 semanas, 36 muertos. Se rompió, es la peor crisis desde el punto de vista de caída de la economía y desde el punto de vista social y económico de la historia moderna argentina. Peor que la Gran Depresión, peor que la Primera Guerra Mundial, el impacto nuestro. ¿Sí? ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué pasa ahora? No estás en esa circunstancia, no tenés las trabas, no tenés un chaleco de fuerza que te lo tenés que sacar y va a explotar, pero sí creo que en ese momento era fácil echarle la culpa a algo. ¿Qué es echar la culpa a algo? Bueno, explota la convertibilidad.
¿Qué era la convertirla? Bueno, nos hicieron una represa, hicieron un dique. Los que lo hicieron no se dieron cuenta la cantidad de agua que iba a haber del otro lado. El que vino después no se dio cuenta que ya estaba fisurado, no lo arregló y nos inundamos ahora todo. nos inundamos. Ahora vos mirás y decís, che, ¿por dónde me está entrando agua? Por todos lados. Y no tenés a quién echar la culpa. Y encima estás atrapado en una elección en donde lo que te ofrecen, y por eso yo propongo no solamente diagnosticar, y por eso el libro además se lo mandé, antes de imprimirlo, se lo mandé a Schiaretti, a Stolbizer, a Alfonsín, a Solá, a Estuvieron Mazota, a todos Los en la Penato. presentación de tu libro Sí. y si no, por video. Sí. Eso no lo consigue ningún político hoy en Pero- Argentina. Sí, pero no es, te diría al revés. Igual los Kirchner Pero- no fueron, ¿no? Te mandaron Grabois, contame los que te dijeron que iba, Filmus. No, todos me dijeron que no iban a poder estar, Sí. porque tenían distintos compromisos. Sí. Pero lo que quiero decir, no es Pero que... sos el único que puede hacer Pero eso yo hoy. te diría al revés, no es que soy el único, yo creo que un montón de gente lo puede hacer. Creo que hay... Pero no lo hacen. Lo que no hay hay, una volu- gran, lo- pará, a pero hay veces una lo que gran no hay es mise- voluntad de hay- hacerlo, hay- estamos no en solo- automatismo. No sé si es falta de voluntad o es miserabilidad también, porque están pensando más en ellos, en ganar. No hablo solo del gobierno de Macri, digo en general, todos de quedarse en la silla, a veces no sabés ni para qué, Pero a ver, y pensemos... no tienen generosidad política. Pero pensémoslo al revés. Yo te diría, el que es generoso es el que vino, no yo. Sí, claro. Yo invité, el generoso fue el que vino. Absolutamente. Entonces, no es que... A veces no... No era tan difícil. Eso, no es tan difícil. No es tan difícil. A veces lo hacemos mucho más difícil de lo que es. Y a veces no dialogar con el otro nos impide encontrar puntos en común de ciertas cosas que a priori cuando se enuncian parecen muy diferentes, pero cuando vos bajás a la realidad concreta de cómo abordarlo, no es tan diferente. ¿No? Entonces, por ejemplo, el kirchnerismo hizo moratorias previsionales. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no aporta al sistema previsional, pero le corresponde una jubilación. Yo estoy de acuerdo con eso y lo escribí en un libro en el 2002 cuando dije las AFJP no funcionan, no es el sistema para Argentina por un montón de casos y además necesitamos esto. Ahora, del otro lado te dicen, no, el sistema previsional es insustentable. Las dos cosas son ciertas. Es cierto que tenés que brindarle, que lo merecen no por solidaridad, sino por justicia, una jubilación a aquellos que trabajaron, a pesar de que no hayan hecho aportes, porque les tocó trabajar en negro o estar mucho periodo desempleado. Pero también es cierto que tenés que calibrar el sistema para que sea sustentable en el tiempo. Entonces, una vez que vas a lo concreto, yo soy un convencido que el trabajo más específico desanuda diferencias, porque tenés que resolver, no tenés que enunciar. Para enunciar es muy fácil estar en contra. Para resolver, tenés que bajar a lo concreto, a lo real. Veía, antes venía acá la respuesta de Labaña a los 10 puntos del presidente. Yo venía... La carta, contanos un poco la carta, Sí. contale a la gente. Bueno, la carta... Es un poco larga, ¿no? ¿La de Labaña? Sí. No sé, a mí me gusta la reflexión. A mí me gusta en lo Labaña, te digo, a mí me gusta Vivimos Labaña. en el mundo de lo precoz. gusta Labaña, Es me gusta todo Labaña. rápido. Sí. Y a veces vale la pena profundizar en qué es lo que estamos diciendo. Sí. Entonces, a mí no me gustó la primera reacción de Labaña. No me gustó. ¿Por qué? Porque... Por las dudas. El gobierno dice, tenemos que consensuar. ¿Qué cosa? Lo que yo quiero. Yo digo, bueno, no funciona así. Labaña dice, no, el consenso es un ejercicio amplio. Acá están mis puntos. Vengan a consensuar los míos. Yo digo, bueno, así no vamos a ir a ningún Massa se lugar. enoja porque por WhatsApp el presidente lo llama, Clarín Sí. lo publica, y, o sea, nada. Pero ahora mucho. Labaña responde los puntos. Entonces empieza a elaborar. Entonces, ¿qué quiere decir elaborar? Vos decís en un lugar, el primero es, creo que tenemos que tener equilibrio fiscal. Perfecto, tenemos que tener equilibrio fiscal. Para mí es muy importante. Pero hoy tenemos déficit. O sea que o subimos impuestos o bajamos gastos. Una de las dos. El siguiente paso es, tenemos que bajar impuestos. Dice otro de los puntos del gobierno. Entonces ya me estás diciendo, bueno, como tenemos que bajar impuestos, tenemos que bajar gastos. Pero además tenemos que cumplir con los compromisos de la deuda, que son crecientes. Entonces tenemos que bajar más los gastos. Entonces, todas las cosas que parecen en el aire, donde yo puedo decir, no, yo quiero un país que crezca, listo. Pero si vamos a suscribir esos puntos, que casi todos los suscribiríamos, tenemos que decir qué vamos a bajar. Y en lo concreto es donde vamos a encontrar diferencias o no, no en los enunciados generales. Los enunciados generales sirven para muy poco, sirven para 2 minutos en la tele. Por eso a veces, de vez en cuando, este es mi quinto libro, yo trato de sacar tiempo de otras actividades, encerrarme con un equipo, salir a preguntar a gente, hablar en distintos lados, recorrer el país y volcarlo. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico. ¿Está bien? Es el que tengo yo. ¿Es el correcto? Es tu timbreo, no lo sé. es tu timbreo. No lo sé. No sé si es el correcto, pero por lo menos está explicitado con un grado de detalle como para que se pueda discutir. Y ahí vuelvo a, ¿por qué algo más amplio? Bueno, porque si uno tiene un diagnóstico de que Argentina es mucho más difícil de lo que muchos creen. Lo que pasa es que vos querés, digamos, menos a Cristina,
a todos juntos, ¿no? Digo, para Marcos Peña, esto es un dolor de cabeza, una cosa inesperada, digamos. ¿Qué sería Cambiemos con vos, con Labaña? Sería otro espacio que no se llama Cambiemos. Claramente, pero ¿de qué se trataría ese espacio? ¿Y de qué se trata Cambiemos hoy? De las discusiones profundas de cuáles son las cosas que hay que hacer, de bajar a lo concreto. Yo creo que el diálogo es posible siempre. Siempre, y es más que nosotros estamos obligados a dialogar, los que pensamos distintos porque representamos a gente. ¿Pero vos sentís que el gobierno está preparado para esto que vos ofrecés? No, yo creo que de los dos lados hay gente, en los dos lados hay gente que quiere dialogar, en los dos lados hay gente que quiere consensuar, en los dos lados hay gente que está preocupada y en los dos lados hay gente que cree que tiene la verdad revelada y que piensa que el país estaría mejor si el otro 30% no existiera. ¿Quiénes son esos? Y bueno, los más fanáticos de cada lado. Y ahí se equivocan para mí en por lo menos dos dimensiones. Una es un pensamiento mágico pensar que Argentina va a funcionar mejor si el otro no existe. Y lo segundo es, en un matrimonio, con tus amigos, en una discusión sobre fútbol, el otro siempre en algo tiene razón. Algo tiene que estar viendo que vos no ves. No puede ser que vos la veas todas. Claro. No puede ser. Entonces, por eso para mí el ejercicio de explicitar lo que uno ve es importante, porque el otro cuando lee también dice, no, mira, vos decís esto porque pensás esto y porque encontraste este número, pero yo veo este otro número y entonces deshabilita tu razonamiento. Entonces los diagnósticos son mucho más rigurosos. Ahora, dicen que el presidente Macri es muy terco y que a eso también, digamos, en eso colabora Marcos Peña. Cuando vos hablas con él, además de escucharte, porque Labaña me decía en la entrevista que le hice, me reuní 2 o 3 veces con el presidente y me escucha. Ahora, después yo no me puedo enojar, dice Labaña, porque él no hace lo que a mí me parece que debería hacer. En tu caso, te sentás, hablas sobre qué puntos en particular en las últimas reuniones que has tenido con él, que se están conociendo, como dijo, y qué cosas crees que él puede llegar a hacer y en qué cosas te dice, mira, supongo que tenés razón, pero yo ese paso no lo doy. Primero, hay algo muy importante y que implica poner a todos en su justa dimensión. En el caso de Labaña, cuando habla con el presidente, o en el caso mío o de otros. El que fue electo por la mayoría de los argentinos es Mauricio Macri. Él es el presidente. Entonces, el que le toca tomar las decisiones es a él. El que le toca ponerle el cuerpo a las decisiones es él. El que le toca estar satisfecho, contento y recibir reconocimiento cuando le va bien es él, y cuando le va mal también es él. Entonces, él tiene el derecho, se ganó el derecho porque se lo dio la gente de tomar algunas decisiones y tiene la ventaja por ser presidente, y a mí me parece muy bien que la utilice, de convocar a otros que siempre deberíamos estar dispuestos a hablar con él. Después, si nuestra visión es la de él, bueno, a mí en la elección, yo no saqué 51 en la elección, yo en la elección saqué, no sé, 13. Y bueno, es así. Entonces, ¿se equivocó la gente? No, para mí, por definición, así como en cuestiones de dogma de fe el Papa nunca se equivoca, en cuestiones de democracia el pueblo nunca se equivoca. Estaba mirando a Dilma, estaba mirando unas caras mientras vos hablabas, pero nunca se equivoca, claro. Después puede ser que, yo siempre digo, con la información que tienen en ese momento, deciden bien. Después que las cosas no resulten, sí. Pero por definición, si en la democracia el pueblo se equivoca, entonces queremos otro sistema. ¿Y cómo ves a la Argentina de acá a octubre? Parece muy una complicada. Eternidad, ¿viste? Una eternidad. El otro día hablaba con Grabois y él hablaba de, nada, se daban por ganadores y si no, que puede haber fraude, digamos, si no llegaran a ganar. A mí me asusta un poco, y supongo que a la gente que nos está mirando también, porque trabajo en radio, porque leo mensajes y demás, esta cosa de que te da como un alto impacto quién va a ganar y quién va a perder, porque uno siente que va a pasar algo raro, porque el kirchnerismo tal vez no se banque. Ahora vamos a escuchar lo que decía Máximo hoy. ¿Viste el video de Máximo Kirchner hablando del consenso al presidente? Tenemos, chicos, por favor, hace algunas horas nada más Máximo Kirchner le decía esto a Mauricio Macri. Mirá. Invitamos al gobierno a firmar 4 puntos que son esenciales para millones de argentinas y argentinos. El primer punto es desayuno todos los días. El segundo punto, almuerzo todos los días. El tercer punto, merienda todos los días. Y el cuarto punto, cena todos los días. Bueno, ustedes están con unos puntos y él tiene otros. A mí me parecen 4 puntos extraordinarios. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque cuando en la última etapa de Cristina, Argentina no crecía, no se creaban puestos de trabajo, había 28% de pobres,
había indigencia, gente que no come. Entonces, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? En los 8 años de Cristina, el país no creció en ingreso por habitante. Entonces, perfecto, vamos a discutir cómo lo hacemos. Yo estoy abierto a esa discusión. Pero si no hay una bajada más concreta, no quiere decir nada. ¿Y si no hay autocrítica tampoco? Autocrítica, en la Argentina, autocrítica, todo lo que pasamos por la función pública, nos debemos una autocrítica, le debemos a la asociación autocrítica, pero porque acabas hace de 50 decir lo que años dejó que el no funciona la kirchnerismo, lo que Argentina. está diciendo Máximo Kirchner, como no Sí. haciéndose cargo que en su gobierno ahora puede haber más pobres, puede haber más inflación. Y parte de la situación que estamos viviendo también es, así como el gobierno tiene yerros, que no hay nada de la herencia, no dejaron una economía que no crecía, con déficit, con un montón de precios, con cepos, no dejaron nada, dejaron todo genial. Entonces, esto no es para descalificar, es para que seamos rigurosos con la discusión. Yo no puedo estar más de acuerdo. En la presentación del libro, Manes dijo eso. ¿Cómo puede ser que Argentina tenga hambre? ¿Cómo puede ser que haya chicos con mala nutrición? No puede ser. Ahora, nos dicen todo el tiempo que somos un país rico. No somos un país rico. No somos un país rico. No, Argentina tiene todo, rico. somos ricos, no lo aprovechamos. No somos ricos. ¿Qué quiere decir que no somos ricos? Ese es un mito que conduce además a un montón de problemas. Sí. Cuando vos crees que sos rico, actuás de una manera que pero ¿por qué no somos ricos? Porque es como el mito, pero ¿por qué no somos ricos? Primero, ¿cuál es en el ranking? En el mundo hay 190 países. El ingreso por habitante de Argentina es el 65. Bueno, no somos ricos. No somos un desastre, pero no somos ricos. Segundo, lo que pasa es que aprovechamos mal nuestros recursos naturales. Bueno, o casualidad, el Banco Mundial mide la riqueza de recursos naturales de los países por habitante. Tenemos el puesto 45. Dinamarca tiene más recursos naturales por habitante que Argentina. Dinamarca. Uruguay, Colombia. No somos un país rico. Pero además, el mito del país rico genera comportamientos que son complejos. Si vos decís, mira, yo soy rico, lo que pasa es que ahora no tengo plata, pero dame plata, préstamela, que total soy rico. Bueno, ¿cuántas veces Argentina se endeuda porque sobreestima su capacidad de repago porque cree que es rica? El otro problema que tiene la riqueza, la percepción de riqueza es, no tengo que hacer mucho para que me vaya bien. No tengo que hacer esfuerzo, no me va a llevar tiempo. Como soy rico, lo mal administré, y entonces de la noche a la mañana, si lo administro bien, voy a volver a ser rico. Cosas como, decime si alguna te suena, Argentina potencia, vamos a ingresar en el primer mundo, estamos condenados al éxito, vamos a vivir los mejores 20 años económicos de la Argentina, tenemos el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Yo a veces me dicen que soy pesimista cuando escribo estas cosas, hago diagnóstico, y yo contesto lo siguiente. Yo me voy a poner... ¿Sos realista más que pesimista? No, yo me voy a poner... Yo creo que cuando somos livianamente optimistas con Argentina, voy a decirlo mal, hacemos cagadas. Si fuéramos lo suficientemente pesimistas con el diagnóstico de dónde estamos, por ahí redoblaríamos esfuerzos. Y si somos pesimistas en ese sentido, yo me pongo optimista con el futuro. Porque digo, entonces lo entendimos bien. Entonces no es que la culpa la tienen los otros, es que hace 50 años que desordenamos algo que es fundamental en la Argentina, en cualquier economía. Mira, yo doy un ejemplo en el libro que tiene que ver con lo siguiente. Finlandia, país muy chiquitito, tenía en un momento una compañía de teléfonos que era líder en el mundo, que era Nokia. Nokia, sí. Era el 4% del PBI. Era creo que el 20% de las exportaciones. Era el 30% de la investigación y desarrollo. Era el 20% de los impuestos. ¿Sí? Un día apareció el smartphone y Nokia quebró. Y la economía finlandesa se pegó un palo tremendo. En Argentina el Estado no es el 4% del PBI, es el 40% del PBI. Y nosotros no nos damos cuenta que así como Nokia tiene que competir con smartphones, cuando vos haces un libro, ¿sí? ¿Qué hay adentro? Bueno, hay trabajo, hay papel, hay energía para sacar el papel, hay mano de obra, pero la mitad del costo de esto son impuestos. Claro. Entonces, barbaridad. Indirectamente, cuando yo hago un libro en la Argentina y quiero competir con un libro en Chile, indirectamente está compitiendo el Estado argentino con el Estado chileno. Entonces, si Nokia, 4% del PIB de Finlandia, pierde la competencia con smartphones, iPhone, Samsung, y la economía finlandesa patina, si el Estado argentino pierde la carrera con el Estado coreano, con el Estado chino, con el Estado noruego, con el Estado chileno, bueno, todos patinamos. Y mucho más que Finlandia. Entonces, yo escucho muchas veces eso, bueno, los industriales se tienen que poner los pantalones largos y competir. Perfecto, pero yo soy industrial, entonces a mi espalda te estoy cargando a vos, Estado, y el Estado lo manejan los políticos. Entonces yo compito.
Yo compito, industrial. ¿El Estado argentino está dispuesto a competir con el Estado coreano? ¿Y los políticos argentinos están dispuestos a competir? ¿Y los sindicalistas argentinos están dispuestos a competir? Porque la última milla de la competencia es el intercambio de bienes. Pero adentro de todo, estamos compitiendo todos todo el tiempo. Estamos todos a la altura para crear esa sociedad que exporte y que cuando exporta puede producir más con más valor agregado, hacernos a todos más prósperos, no ricos. A mí no me gusta la palabra prósperos. ¿Estamos dispuestos? Si estamos dispuestos nos va a ir muy bien. Tenemos que saber que partimos de un lugar malo. Ahora, ¿por qué el presidente, vos me vas a decir, bueno, porque él es él y yo soy yo, pero digo, como vos lo explicás tan claro, la verdad que no es rebuscado, lo entiende cualquier persona, sos docente además. ¿Por qué el presidente no nos explicó nunca, cada vez que lo entrevisto se lo digo, no nos explicó cuando asumió su mandato, no nos explicó cómo dejaron la Argentina? Se creen que somos boludos y nos van pasando y no nos van contando y no nos van diciendo. Y la verdad que de repente la mentira es tan grande que vos decís, me ahogo, ahora estoy al borde de la locura, la gente que no le puede dar de comer a los hijos, el tipo que desemplean. Recién me contaba Bermúdez cuánta gente hay desempleada por mes, gente que estuvo en blanco, gente que tenía trabajo y que lo perdió. Creo que me dijo 17.000 personas por mes. Una barbaridad. Y no nos cuentan la verdad, y era el consenso que se hace, que no se hace, que a uno lo llamo, que al otro no lo llamo. Digo, ¿no nos merecemos un gran gesto? Y la verdad que te felicito a vos, de verdad, te lo digo públicamente, por esta cosa que querés hacer, que es de agrandar la patria grande. Porque básicamente somos todos hermanos. O sea, nos estamos jodiendo la vida los unos a los otros. Los K con los anti-K, los macristas con los otros. Y finalmente seguimos siempre en el mismo pozo y no salimos nunca. Digo, ¿es un cambio cultural más que electoral el nuestro, el que se juega ahora en octubre? Yo creo que sí. Es cultural. Primero, con respecto a lo que mencionabas de por qué no nos contaron, yo creo que la circunstancia en la que estamos tiene dos condimentos. Uno es cierto que no se contó la herencia, ¿sí? Pero por el miedo a que no vengan las inversiones y todo por lo un que ya montón de nos cosas. contaron. Pero no es... Cuando el presidente o cuando el oficialismo se concentra en tendría que haber contado la herencia, me da la sensación que subestima que no es culpa del gobierno anterior. Insisto, hace medio siglo que Argentina viene fracasando. En la década del 60 Argentina creció más que el mundo. Crecía más que el mundo. Desde el 74 en adelante somos el segundo país que menos crece después de Sudáfrica, duplicamos la desigualdad y sextuplicamos la pobreza. Entonces, otra vez, no es el anterior hizo todo mal. El anterior te dejó una circunstancia muy difícil. No, y ya a esta altura no podés tampoco echarle la culpa al anterior. Pero no es eso, la comprensión que necesitas no es sobre la herencia y contársela a la gente, es realmente darnos cuenta de que Argentina está empantanada como un auto en el barro y que la manera de sacarlo no es acelerar todo el tiempo, porque te vas a hundir más. La manera de sacarlo es mirar desde afuera y decir, a ver, ¿cuál es la rueda que está empantanada? ¿Dónde hay un pedazo de madera para ponerle abajo? ¿Me ayudan? Si no, nos aceleramos. Entonces yo creo que el PRO tenía un diagnóstico desde la ciudad de Buenos Aires, que es distinta que el país, con un poco de sobreestimación de sus propias capacidades, porque les había ido bien, pero administraban. La ciudad de Buenos Aires es 1.500 veces más chica que la provincia. Tiene 5 veces menos habitantes y tiene el doble de presupuesto por habitante. Es un estado rico. Por eso a mí, como me parece un estado rico, me da casi más bronca que se malgaste. Okay. Pero eso es el diagnóstico. El diagnóstico era eso. No era un diagnóstico histórico, no era un diagnóstico más profundo. Y yo te digo una cosa, yo cada vez que hurgo en estas cosas y trato de entender, como dejé la academia hace un tiempo, y me pongo a leer, yo digo, hay un montón de cosas que yo estoy diciendo que otros ya las dicen, ¿por qué no hablamos más? Yo lo nombré a Pablo Garchunov. Pablo Garchunov te dice, Argentina está trabada y hay tensiones muy profundas que vienen de tiempos remotos. Entonces, dice, nosotros tenemos el primer conflicto que es distributivo, es entre el centro y las provincias, ¿sí? Y eso viene desde el inicio de nuestros tiempos como nación. El segundo conflicto es desde los albores del siglo XX, que es un conflicto de clase. El tercer conflicto es el conflicto entre generaciones, que es la quiebra del sistema previsional. Entonces, esos conflictos son enormes. Y o los observás y los tratás de deshacer y los acomodás, o es como cuando tenés una contractura y no la tratás y se va haciendo más profunda, y después te tuerce, sí. Y caminás y después te duele el otro lado. Argentina es eso. Entonces, hay cosas muy profundas para hacer, pero después necesitas un diagnóstico de esto. Vuelvo a citar a Pablo, una visión es un diagnóstico. Lo segundo es una secuencia, porque vos decís, mira, esta es mi visión, estas son las políticas,
Y el orden es muy importante. Ahora voy a volver por qué el orden es muy importante. Y lo tercero es a qué velocidad. Estas dos cosas son cruciales. Por ejemplo, cambiemos, el presidente está convencido que Argentina se tiene que modernizar, que se tiene que modernizar a través de la competencia. Yo creo lo mismo, que Argentina tiene que exportar más para poder ser próspera, para poder consumir más, tiene que lograr eso. Ahora, no es menor cómo lo haces, porque yo te digo, te atraso el tipo de cambio, producto de salir a buscar fondos en el exterior, el Banco Central con tasas muy altas, vienen capitales, te atraso el tipo de cambio, te haces caro en dólares, te abro la competencia, todo rápido, de la noche a la mañana. Bueno, no puedo competir, porque además no corregiste nada de la mochila que es el Estado. Entonces, de golpe me decís, mira, acá estoy encima tuyo, soy un elefante que se puso en... Lo llevas a babuchas y te digo, y abrí la puerta y corré con el de al lado. No, pero el de al lado no tiene un elefante, tiene un gatito atrás. Corré, bancátela. Digo, bueno, entonces, si queremos... Ahí la visión es, ¿queremos ser un país más abierto? ¿Queremos ser un país más próspero exportando más? Sí. Perfecto. ¿Cuál es la secuencia? ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el Estado, porque si abrimos antes de mejorar el Estado más que otros países, vamos a tener problemas. ¿Y a qué velocidad? La velocidad te la va a dar la sociedad. No puedes ir a una velocidad enorme cuando tenés un montón de gente que no le podés pedir paciencia, que es lo que dice Grabois. Grabois te dice, mirá, hay un montón de gente que está en una situación, no le podés pedir un minuto más de paciencia. Bueno, esas son las cosas que son más concretas y sobre las que tenemos que hablar, las que tenemos que dialogar. Por eso, a mí me gustan las entrevistas, vos estás inaugurando un ciclo de entrevistas más extensas, porque si no, uno necesita saber solo 3 minutos de algo para responder. Y antes, las generaciones de políticos anteriores, yo en el libro también hago un reconocimiento a todos aquellos que pasaron por la... Argentina es difícil. Entonces nadie de secretario, yo te digo, decime de secretario de Estado para arriba, del 83 a la fecha, decime funcionarios que hayan salido prestigiados de la función pública. Entonces, bueno, Labaña, Ginés, Dante Caputo, algún gobernador, y pará de contar. Entonces, evidentemente Argentina es difícil. Entonces, yo a los que pasaron, no a los que robaron, a los que pasaron honestamente en que se hayan equivocado, primero les digo gracias, y aunque se hayan equivocado. Y lo segundo, es mi responsabilidad aprender de los errores de ellos. Es mi responsabilidad aprender de los errores de ellos. Pero ellos tenían algo que nosotros ya no tenemos, y que tiene que ver con esto, con la tele, con los medios, que es que ellos se juntaban todo el tiempo. Inclusive la generación que dirimía cosas a los tiros y a las peleas, se juntaban a comer, el otro a día hablar. Estaba Pichetto y le decía que viene el camarín, antes de despedirte, y te agradezco un montón. Le decimos al presidente que si él quiere servirse, la verdad que está bueno abrir un poco la cabeza. Sos el más brillante de todos los políticos de tu generación, de verdad, te lo digo. Mirá que hay muchos que reconozco, pero no, hablas claro, contás las cosas como son, Martín, estamos hartos del marketing. Pero yo me nutro de otros, tuitean todo el tiempo, es una mariconía total, tuitean, que hablen, que vengan a la tele, que vayan a hablar, que hagan consenso. La gente necesita también gestos, ahí también hace falta que ustedes, que ustedes también entiendan cómo es la lógica que mutó, no solo en Argentina, sino en el mundo. Antes, los debates podían ser más profundos. ¿Por qué? Porque vos tenías un solo programa político en la Argentina. Ibas a Tiempo Nuevo con Neusta y Grondona y tenías 4 canales, 5, si acomodabas bien la percha y agarrabas Canal 2. ¿Sí? Y muchas veces no tenías control remoto. Entonces, venía el programa y venía... Tenías que levantarte y tocar, nadie cambiaba. Y te aburría, y te lo fumabas. pero te lo fumabas. Ahora, vos tenés 100 canales, plataformas, tu teléfono a mano, el iPad, la PlayStation. Sí, todo. Entonces, lo que hay es una competencia por tu atención. Y entonces, si se compite por la atención, lo que vale ser estridente es hacer lo que hizo Máximo Kirchner. No debatir más profundamente. Y a veces el ejercicio es, tenés que trabajar con otros, que es lo que hago yo. Estas no son mis ideas, son ideas conversadas con mucha gente de la que me nutro y que sabe más que yo. Pero después tenés que digerirlas para comunicarlas de manera que sea atractiva, porque si no la gente se pone a ver a dos gritando. Tal cual. Entonces la calidad del debate público baja. Y cuando la calidad del debate público baja, es muy fácil que surjan los populismos. Y esto no es Argentina, esto es el mundo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un malestar, sociedad con mucho malestar, lo más fácil para decirles, la culpa es de ese. Claro. Es del inmigrante. La culpa es del que viene y te roba el trabajo. La culpa es de esos políticos. La culpa es de los bancos. Eso... En los tiempos de comunicación instantánea, paga mucho, pero tiene un costo enorme, enorme. Todavía no lo estamos vivenciando en su verdadera magnitud. Algunas de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, en Europa o inclusive en Estados Unidos,
no es para ser alarmista, pero tienen reminiscencias de tiempos muy complicados en la totalmente. historia mundial. Entonces, tenemos que ser precavidos y tenemos que darnos los tiempos para discutir fuera de la Cámara, pero también dentro de la Cámara de otra manera. Un placer, Martín Lustó. Muchas gracias. Gracias a vos. Vaya a seguir durmiendo con Gaspar. Un beso a Carla. Un placer. Gracias.